y si fallamos, tomamos otro. Mis hermanos, yo recuerdo las palabras que el pastor Quintana dijo una vez, y no se me olvida. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Hemos confiado muchas veces en las cosas que el mundo nos ofrece. Hemos dado lugar a otras personas para que puedan dudar del conocimiento, de la sabiduría que nosotros tenemos como iglesia, como pueblo. Pero nosotros creemos en un Dios de milagros, como decía Nick. Nosotros creemos en un Dios que puede hacer una diferencia. Él a través de nosotros y nosotros al mundo. Pero para hacer la diferencia, mis hermanos, tenemos que tener una comunión directa con nuestro Dios. Y para tener esa comunión directa con nuestro Dios, algo tiene que suceder. Tenemos que entregar nuestra vida completa a ese Dios de milagros. A ese Dios que puede transformarnos. A ese Dios que puede hacer la diferencia en ti y en mí. Hoy día la está haciendo en estos jóvenes. Y estos jóvenes han venido dando solamente por una razón. Porque quieren que la gente sepa de ese Dios de milagros. Nosotros estamos convencidos de eso. De que Dios es un Dios de milagros. Pero ha hecho el milagro en tu vida. Ha hecho el milagro en mi vida. Pero ¿cómo vamos o cómo otros van a saber que al Dios que conocemos ha cambiado de nuestra vida si no hemos ido a llamarnos? Mi voz es fuerte y a veces mis niñas y mi esposa también. Cuando llegamos a casa hablabas muy fuerte, dijo. Pero hermano, si me quito el micrófono, me voy a esforzar de más para hablar. Y no quiero que se me seque la garganta. No están recriminándome, y la iglesia conoce que mi voz es fuerte, y cuando me altero un poquito, es aún más fuerte. Y no estoy hablando de enojo, no estoy hablando de enojo, aunque mi esposa y mis hijas saben que sí. Mis hermanos, necesitamos conocer a ese Dios directamente para poder hacer un cambio, no nosotros, sino Dios en nosotros. Entonces vamos a ir a la lectura bíblica y permítame usar mi lente para poder leer muy tranquilo y no equivocarme en la lectura. Decía el capítulo 1 de Romanos, el versículo 20 y 21, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterna potencia y divinidad de Dios, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Pues hermanos, con esta lectura yo voy a invitarlos para ir a 2 de Samuel. 2 de Samuel, el capítulo 6. Allí se desarrolla algo súper interesante. Estamos a las 3 menos 12, mis hermanos, y espero que no se me vaya, porque lo mejor está por venir. Según de Samuel, el capítulo 6, del versículo 6 hasta el 12. Es una lectura larga. 6, según de Samuel 6, el versículo 6 hasta el 12. Para algunos voy a tener que parafrasear la historia. Para otros voy a tener que leer porque a veces no dedicamos tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Y a veces no entendemos y cómo es que esto estaba aquí y yo no lo había encontrado. ¿Sabes por qué no lo había encontrado? Porque usted y yo no hemos echado mano en la palabra de Dios.
Por eso no lo encontramos. Pero ahí está la verdad de Dios. Mis hermanos, en esta mañana, ya casi tarde, debo decirlo así, vamos a experimentar cómo nosotros podemos estar o continuar en la presencia misma de Dios. Pero no porque nosotros querramos o podamos estar, sino porque Dios puede estar. De paso, en este momento, la presencia de Dios está en este lugar. ¿Estamos de acuerdo? La presencia de Dios está en este momento aquí. Y hoy venimos a adorarle, hoy venimos a alabar su nombre, hoy venimos a cantar. Gracias, bebé, por ese himno tan lindo. Versículo 6 del capítulo 6 de la siguiente manera. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y túvola porque los bueyes daban sacudidas y el furor de Jehová se encendió contra Usa. E hiriólo allí Dios por aquella temeridad, dice acá, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. 8. Y entristecióse David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? No quiso pues David traer el arca de Jehová a la ciudad de David. Mas llevóla David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Versículo 12. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David con alegría. Ay, mis hermanos. Cuando los milagros ocurren, todos quisiéramos obtenerlos. Hace un momento mencionaba yo que la salvación es gratis y todos queremos tenerla, porque es gratis. Yo no tengo que hacer nada porque la salvación es por gracia de Dios. Pero mis hermanos, cuando las cosas son gratis, no le damos el valor suficiente. Pero cuando tú pagas por algo, eso sí vale. Y eso me duele usarlo a veces hasta gastarlo y que se termine, porque yo pagué por él. Pero hermano, la salvación es exclusivamente por la gracia de Dios. Y leíamos en el pasaje acá, dice que este hombre Usa, al tocar el arca, y él entendió, dijo, bueno, si no la agarro, si no la tomo, el arca puede caerse, dice, porque los bueyes se movían. Y él dice, la voy a tomar de una manera para que no se caiga. Pero cuando él hizo esto, mis hermanos, dice que al momento cayó muerto. Ahora la pregunta es, ¿por qué cayó muerto este hombre? Usa, como muchos de nosotros, jugamos con la presencia de Dios. Usa estaba acostumbrado de que el arca había pasado mucho tiempo en su casa. La presencia de Dios había pasado mucho tiempo en su casa. Y nosotros a veces nos acostumbramos de una manera que vemos normal. Y decimos, vamos a la presencia de Dios. Pero nosotros no estamos en la presencia de Dios, sino Dios está presente en nosotros. Y cuando nos acostumbramos a la presencia de Dios, cometemos, una vez escuché la palabra y la voy a repetir, los errores más garrafales de nuestra existencia. Porque nos acostumbramos a las cosas de Dios. Y acostumbrarse, hermanos, a la palabra o a la presencia de Dios trae consecuencias. De paso, el arca de Dios representaba la misma presencia del Espíritu Santo ahí.
La presencia no es una aventura espiritual, aunque lo es. No es un emocionalismo tampoco. La presencia de Dios tiene trascendencia en nuestras vidas. Número 4, mientras nosotros entendamos el valor de su presencia, mientras nosotros no entendamos el valor de su presencia, la vamos a menospreciar. Número 5, muy pocos sabemos lo que significa la presencia de Dios en nuestras vidas. Y muy pocos le damos el valor necesario. Hermanos, este pasaje aquí que hemos leído nos deja un chispazo, por utilizar esta palabra, un chispazo de lo que puede ser la presencia de Dios en nuestras vidas. Si la tomamos con seriedad, si somos capaces de invitar a Dios a venir a nuestro hogar. El rey David no sabía, hermanos, lo que había sucedido mientras el arca estaba con Usa. Pero una vez que fue traída el arca, le dijo, ¿cómo el arca, cómo la presencia de Dios va a venir a mí, a mi casa? No, que se la lleven a otro lado. Y el arca fue a caer a casa de Obed. Y dice que 13 meses, tan solo 13 meses, hermanos, estuvo el arca allí. Y dice que la casa de Obed fue bendecida, fue prosperada. Pero cuando supo eso David, hermano, dijo, yo quiero que la presencia o el arca de Dios venga a esta casa. Pero cuando el arca venía, sucedió algo, y fue cuando David entró en temor. Supo que este hombre había tocado, cayó muerto, por eso dijo, no, mejor que se lo lleven acá, yo no la quiero, yo no quiero saber nada. Pero ahora, después de saber de todas las bendiciones que Obed-Edom quería, obtuvo a través de la presencia de Dios, que venga el arca. Somos rápidos, mis hermanos, nosotros. Somos rápidos para ver las bendiciones en otro lugar y querer obtenerlas. El mandamiento dice, no codiciarás. Pero nosotros no pensamos en las consecuencias de lo que la palabra de Dios dice. David tuvo miedo de que la presencia de Dios fuera a su hogar. Yo pregunto, ¿tú tienes miedo de que la presencia de Dios venga a tu hogar? Otra pregunta, ¿has invitado a Dios a morar en tu hogar? Le has dicho, Señor, ven porque te necesito. Y en el trayecto de un lugar a otro, tú te das cuenta que algo pasa. No, yo no quiero entonces. ¿Por qué? Porque no te sientes seguro. No te sientes con esa capacidad. Porque la presencia de Dios, o donde está Dios, es santo el lugar. Y no te sientes capaz, no nos sentimos, cambio la palabra, no nos sentimos capaces de que la presencia de Dios esté en mi casa, siendo yo un pecador. Pero Dios quiere saber de que tú le invites a entrar. Dios quiere saber, Dios quiere posar en tu hogar. Tan solo, mis hermanos, el hecho de haber nacido Jesús en este mundo trajo bendición al mundo entero. Y una de las bendiciones mayores que podemos encontrar en la palabra es que Él me ofrece salvación. Y la salvación es gratis. Es gratuita, solamente ven delante de su presencia. Donde está la presencia de Dios, mis hermanos, hay salvación, hay salud, hay libertad, no hay matrimonios rotos. Hoy, mis hermanos, aquí, en este lugar, está la presencia de Dios. No hay familias desunidas donde la presencia de Dios está. Tan solo 3 meses estuvo el arca en casa de Obed-Edom. Y con esos 3 meses fue suficiente para que David se diera cuenta y quisiera aprender.
¿Cuánto tiempo has venido delante de la presencia de Dios y no ha pasado nada en tu vida? A veces repetimos esta palabra y decimos solamente porque somos 7-Eleven. El séptimo día y a las 11 de la mañana. El séptimo día, hermanos, y a las 11 de la mañana. 3 meses estuvo allá. ¿Cuánto tiempo hemos pasado nosotros? Haciendo un poco de historia también, yo me recuerdo que esta iglesia empezó allá por, no se fijen en el orden de los números, empezó allá por la Quinta Avenida. Corrígeme, por favor. Empezó allá por la Quinta Avenida. Luego después nos movimos a la Cuarta Avenida, no veníamos descendiendo, no veníamos creciendo. Veníamos, pero el orden de los números aquí no importa. Quinta, Cuarta, y después de ahí creo que se fue en otro lugar, ¿eh? Después de la funeral, fue en otro lugar, ¿no? Yo no sé a dónde. Pero lo que sí recuerdo es que fuimos escalando, hermanos. Fuimos escalando. Yo por entonces, porque me invitaban, ahí iban ellos, y tengo el conocimiento de iglesia allá en México, pero de ahí para allá. Pero hoy día, hermanos, estamos en este lugar, creímos y confiamos que Dios merecía un mejor lugar, y hoy estamos aquí, adorando a Dios delante de su presencia. Hemos crecido, hemos llegado hasta aquí por la voluntad de Dios, no porque el ser humano sea o tenga dinero, no, nosotros somos pobres, somos ricos en tener a nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos que saber que la presencia de Dios nos hace libres, hermanos. Dios visitó a Moisés y después de eso hubo liberación del yugo egipcio. Dios apareció a Gedeón con 39,000 hombres y no quedaron con 300 y Dios le dio la victoria sobre los madianitas. Dios quiere prosperarte, Dios quiere hacerte grande, pero para qué? Debes saber al mundo lo que estos jóvenes están haciendo. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Cuando el rey David entendió lo que era la presencia de Dios, su vida, hermanos, Dios le dio la victoria. Escuchen, Samuel en su tiempo de jueces había vencido, había obtenido algunas victorias. También Saúl, y al final de la batalla él murió. Pero en este caso, David sometió a los filisteos. ¿Por qué? Porque él trajo a su vida la presencia de Dios. La presencia de Dios puede transformarte, puede hacerte diferente, puede hacerte un ser humano de bendición para otros. Segunda de Samuel, también ahí mismo, en ese libro, el capítulo 8 y el versículo 1 dice: después de eso, aconteció que David hirió a los filisteos y los humilló. Tomó David a Meteg-Gama en manos de los filisteos. David sometió a los filisteos. ¿Después de qué? Después de eso, dice, después de él haber traído el arca a su casa. Después de haber él traído la presencia de Dios a su casa. ¿Es importante la presencia de Dios, hermano? Es importante. Por lo tanto, invitemos a Dios. Digámosle: Señor, yo te necesito, ven a mí. Pero a veces cambiamos, lo hacemos a la inversa. Señor, yo voy a ti a ver si. Hermano, nosotros no hay nada bueno. Nosotros podemos ir a Dios, sí, pero al rato cambiamos de idea y nos rebelamos en contra de Dios y nos apartamos de Dios. Por lo tanto, invitemos a Dios a entrar a nuestro hogar y que la presencia de Él inunde nuestro hogar y poder ser una familia diferente. Porque Dios cumple su promesa. Dios no falla. Bajo el reino de David, mis hermanos, en el versículo 14 del capítulo 8, dice: y puso guarnición en Edom, por toda Edom puso guarnición, y todos los edomeos
fueron siervos de David, y Jehová guardó a David por donde quiera que fue. ¿No era así nuestro Dios con los hermanos de los israelitas que salieron de Egipto? De noche, ¿qué decían? Iba la nube con ellos, o de día. ¿Cuándo iba la nube con el pueblo de Israel? ¿De día o de noche? ¿Para qué? Hermano, la presencia de Dios donde quiera que ellos iban, estaban. Y ellos eran victoriosos. Pero una vez que se rebelaron en contra de Dios, hermano, la presencia de Dios se apartó. Y Dios nos regresa y dice, ok, vaya. No te olvides que lo que Dios quiere es salvarte. Lo que Dios quiere es que tú y yo estemos en este lugar maravilloso y glorioso que nos ofrece en el capítulo 14 de San Juan. Es lo que quiere Dios. Hay alguna cosa que quiero también que sepan, hermanos. Y esto es importante. Hemos dicho que la presencia de Dios trae libertad, sanidad y muchas cosas buenas. Pero hay una cosa, hermanos, en esta mañana que quiero que les quede bien claro. La presencia de Dios no es un juego. Porque miren aquí el ejemplo bien claro en Musa. Él se había acostumbrado. El arca pasó muchos años en su casa. Y él estaba acostumbrado. Pero cuando él tocó, cuando no debía, cayó muerto. La presencia de Dios también trae muerte. Quiero que quede claro, no se juega con la presencia de Dios. No te acostumbres, no nos acostumbremos a las cosas de Dios. Hoy, en este sábado, venimos a adorar al Creador del universo. Y a veces pensamos, oh sí, voy a la iglesia, un culto más. No juegues, no juguemos con la presencia de Dios. Porque aunque la presencia de Dios trae salvación, alegría, salud y todo lo que tú quieras, pero también trae muerte. Salomón bien lo dice en Eclesiastés. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero todo lo que tú hagas, Dios lo va a traer a juicio. No nos acostumbremos, hermanos, a la presencia de Dios. No juguemos con eso, porque eso es sagrado, eso es santo. Donde está la presencia de Dios hay santidad. Y aquí, hermanos, en este lugar hay santidad porque está Dios a través de su Santo Espíritu. Este lugar es santo. Cuando estemos seguros, hermanos, que la presencia de Dios está en nuestro hogar, está en nuestra iglesia, vamos a poder recitar, escuche bien, vamos a poder recitar este salmo. Le voy a invitar, abramos la Biblia. Vamos a poder recitar este salmo cuando estemos seguros de que la presencia de Dios está en mi casa, de que la presencia de Dios está en la iglesia. Capítulo 84. Salmos, capítulo 84, hermanos, y voy terminando. Salmos, el capítulo 84 y el versículo 10. Cuando estemos seguros de que la presencia de Dios está aquí, está en mi hogar, vamos a poder recitar este versículo. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera
de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. Cuando tú estés seguro, cuando yo esté seguro que la presencia de Dios está aquí, vamos a desear venir a su casa, adorarle como Él se merece. Cuando estemos seguros también de la presencia de Dios en este lugar, vamos a poder recitar el Salmo 23 y decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Cuándo va a suceder? Cuando estemos seguros que la presencia de Dios está aquí. Mientras si estamos jugando, hermanos, hay que tener cuidado. Para terminar, el capítulo 17 de San Lucas me da a mí algo, o me da a entender algo bien claro ahí. Dice que habían 10 leprosos que se acercaron a Jesús porque querían ser limpios. 10 leprosos, hermanos, querían ser limpios. Y la lepra es sinónimo o símbolo de pecado, significado de pecado. Ellos no están en la sociedad, ellos están lejos de la sociedad. Pero cuando supieron que Cristo iba a pasar por ahí, dice que ellos se acercaron a Jesús. Y cuando dice se acercaron, no es que estaban así, estaban cerca, allá, gritando: Señor, por favor, límpianos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? ¿Qué les dijo el Señor Jesús a ellos? Vayan, dice, y muéstrense a los leprosos. Pero mientras ellos no actuaban, mientras ellos seguían rogando: Señor, por favor, límpianos, mientras ellos no daban la media vuelta y se iban en camino hacia los sacerdotes, no había pasado nada todavía. Pero cuando ellos se dieron la media vuelta y se encaminaron hacia donde Jesús les dijo, se dieron cuenta que algo había sucedido en sus cuerpos. Se dan cuenta que ellos no están leprosos, que sus cuerpos están limpios. Hubo 9 que siguieron, pero hubo uno que se regresó. Y ese uno no era ni siquiera judío. Y dijo: Señor, dice que vino y se cayó, se postró. Dijo: Señor, gracias por lo que tú has hecho conmigo. Solamente uno, hermanos, de ellos. Aquí vemos como los ciegos. Quiero que lo veas de nuevo. Aquí vemos como 200. ¿Cuántos de esos 200 queremos caminar en la presencia de Dios? Si tú quieres caminar en la presencia de Dios, levántate y ve. Hermano, el que se quede, no tenga temor. Dios no fuerza a nadie. Aunque en una lectura dice: fórzalos a entrar, pero Dios no va a forzar a nadie. Si tú quieres que la presencia de Dios esté contigo, en tu hogar, en tu iglesia, no hagas caso de los 9 y ser parte del único que regresó a darle gracias a Dios. Y no era judío, eran extranjeros. Nosotros tampoco somos judíos, pero somos el pueblo remanente de Dios. Dios quiere venir a ti a través de su Santo Espíritu. Dios quiere que seamos diferentes. Pero no porque nosotros podamos, sino porque el Señor puede hacer una diferencia en nosotros.
Hermanos, hace un momento, el hermano Francisco le pedí que me ayudara para votar la Junta de Nombramientos. Viene un año más, 2015. ¿Cuántos de nosotros vamos a estar dispuestos? Escucha, son mis amigos. ¿Cuántos de nosotros vamos a estar dispuestos a permanecer en la presencia de Dios, diciendo, Señor, yo quiero servirte? Yo quiero formar parte de este grupo de junta de iglesia, por decir, o tener a mi responsabilidad un departamento. ¿Cuántos de nosotros vamos a responder a ese llamado? No del pastor, no de la junta de nombramiento, pero sí del Señor Jesucristo. ¿Quieres tener la presencia de Dios en tu hogar? Dios es bueno, hermanos. Como dice ¿cómo dice? Dios es bueno. El refrán que decían estos muchachos. God is good all the times. And then all times, God is good. ¿Eso es cierto, hermanos? Dios es bueno. ¿Y por qué es bueno? Yo voy a permitir a Él que venga a mi hogar. Seamos parte del único que regresó, pero no seamos parte de los 9 que no regresaron. Que en esta tarde, a las 12:25 ya, Dios pueda bendecirnos y que su presencia verdaderamente mora en cada hogar y en cada corazón de nosotros. Y que seamos diferentes. Y porque somos diferentes, vamos a hacer una diferencia en nada. ¿Cierto, jóvenes? Así es. Dios te ama y quiere salvarte. Que el Señor te bendiga.